Amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de compartir el cafecito Santo Domingo de hoy con la doctora Milagros Ortiz, voz dirigente del PRD. Bienvenida. Saludos, Uchi, ¿cómo estás? Y bienvenida a Luastani, que estaba de vacaciones colectivas, la persona más esperada aquí. Sí. ¿Cuánta falta hizo ese cafecito? 15 días de vacaciones salieron caros. ¿Usted Sí. estaba 15 días sin café? Sí. Pero es una Sí, crisis. sí, bastante. Una crisis grave, sobre todo para nosotros. Una crisis fundamental. Bueno, ustedes presentaron una denuncia ayer. Mostraron documentos que espero que muestren aquí. De luego. Resumo. 5 meses antes de las elecciones, el Banco de Reserva le prestó $5 millones a Miguel Vargas Maldonado. 4 meses, ya. Bueno, Vamos a bajar. las elecciones el 16 de mayo, En el mayo, préstamo el el 13 de 20. diciembre, 5 meses. No, pero fue en los primeros días de enero que desembolsaron el dinero. Ah, bueno, el dinero se lo entregaron, ok, 4 meses antes de las elecciones. Entonces, contraviniendo las recomendaciones de los departamentos internos del banco que dijeron que el préstamo no se debía hacer porque tenía calificación de, bueno, por detalles que conversaremos. La respuesta, la primera respuesta, porque no ha respondido a las acusaciones de Miguel Vargas ayer, fue una serie de adjetivos calificativos a ustedes, declaraciones que él responderá oportunamente, las declaraciones malintencionadas, aviesas, distorsionadas, calumniosas y divisionistas ofrecidas por el PPH y compartes. Bueno, el PPH no, porque yo no soy de PPH, nunca he sido. Yo lo sé. Y Hugo Tolentino no tiene esa categoría, ni muchos de los que estábamos en esa mesa hemos tenido el honor de ese privilegio de participación. Sí. No queremos no estar pendientes en las cosas que tienen que ver con grupos, sino buscando la democracia y en su funcionamiento más importante. Yo no suponía los adjetivos, pero los adjetivos no son importantes. Lo importante es la democracia. Esto no está hecho con el propósito, con el fin sino de demostrar cómo el sistema político dominicano se ha ido distorsionando, perdiendo valores, en lo que un proceso como ese se hace en mitad de un proceso electoral, con todos los rumores que había por debajo de eso. Segundo, que no se entienda que es una condición de quien es representante del partido de oposición no solicitar ningún tipo de préstamo o de favores o de atenciones del gobierno que estamos combatiendo en el proceso electoral. En ese proceso es hasta una falta ética de quien tiene que representar la oposición, estar tramitando un préstamo que iba a necesitar las atenciones o los favores, las simpatías del gobierno que su partido entero estaba combatiendo para desplazarlo. Y fíjate, tiene una falta de sentido de oportunidad histórica o de oportunidad política o de oportunidad mediática, porque eso está dicho en el momento en que don Miguel Vargas Maldonado dice que no va a participar en caravanas, en mítines y patanas. Eso no es la manera científica de hacer política, no es el valor de hacer la política encaramado en patana, pero tiene para el PRDista de base un valor sentimental. Entonces, nosotros creemos que fue un proceso en que se obtuvieron muchos favores, y se obtuvieron muchos favores en un proceso en que él debía estar dirigiendo y encabezando la oposición al gobierno que le hacía los favoritismos. Por ejemplo, nadie puede poner en discusión que en la banca privada quizás había muchas oportunidades de conseguir ese y otros préstamos. Pero después de la crisis... Pero no con esa calificación. Pero después de la crisis bancaria del 2003, este país se ha llenado de requisitos en la Junta Monetaria, en las normas providenciales, en el seguimiento del Fondo Monetario, que obligan a cubrir unos requisitos para garantizar que no vuelva a suceder jamás en la vida una situación como la que vivimos y estamos pagando todavía los dominicanos. Sí. Entonces el préstamo
se revela por muchísimas circunstancias un préstamo de favoritismo, el ritmo del préstamo, sometimiento, conocimiento de la comisión, envío a la comisión que vigila, de vigilancia de crédito, al comité de vigilancia que analiza los créditos al banco, del Banco de Reserva. El tiempo en que ese documento llegó evaluado a la dirección general, al administrador general, el tiempo en que el administrador lo manda a la Junta de Directores y el tiempo en que la Junta de Directores lo aprueba, son 5 días, Amelia. 1, 2, 3, 4 y 5. Para un monto de 15 millones de dólares con los favoritismos que yo te puedo explicar uno por uno. Primero, la compañía tenía, a nombre de quien la solicita el licenciado, el ingeniero Vargas, hace 2 años que no ha presentado liquidaciones, ni impuestos, estaba fuera de funcionamiento. Es una compañía inactiva. Segundo, el don Miguel Vargas Maldonado no es, y esto no lo digo yo, esto lo estoy sacando ahí, tratando de repetir, de la comisión de evaluaciones del Banco de Reserva. O sea, están hasta con sus palabras copiadas, porque ese informe fue sometido a una evaluación. Y las cosas que estamos nosotros revelando y diciendo, no nos las estamos inventando, la estamos poniendo entre comillas de la comisión de evaluación. ¿Ustedes obtuvieron los documentos oficiales Míralo del aquí, banco? míralo aquí. Míralo aquí. Claro, eso es importante que se Aquí, que se aquí sepa. está el informe, la aprobación del día 13 de diciembre. ¿Cuáles son los elementos que utiliza esa comisión de evaluación para determinar que esa empresa merece una calificación D y que no está apta para recibir Pero ese, fíjate bien, monto? inclusive en el documento que le manda el administrador general, Vicente Bengoa, la calificación 1-2, que es lo primero que se hace para hacer un préstamo, dice D. Míralo ahí, Amelia. D. Era un préstamo rechazable, porque las consecuencias de ser un préstamo D es necesario un poco explicarla. En una resolución del 11 de noviembre, el 29 de noviembre del 2004, especifica las categorías para los préstamos bancarios. A, B, C y D. Sí. El A... El mejor. Solamente hay que dejar una reserva, un aprovisionamiento de 1% del préstamo. El B, solamente un 2%. El C, un 20%. Y el D, un 60%. ¿Qué significa eso? Que del monto del préstamo, el banco tiene que inmovilizar provisional el 60% y no puede moverlo porque es parte de una garantía. Yo quiero leer esto, doña Milagro. Sí. La clasificación D, vamos a ver si me colocan aquí esto en pantalla. La clasificación D, acorde a proyecciones 2012-2018, para los 2 primeros cierres reportaría pérdidas y flujo de efectivo negativo. Además, el endeudamiento resultaría alto y la liquidez insuficiente. Contaría con capacidad de pago a partir del 2016. Eso fue parte de las situaciones, ¿verdad? Ese préstamo es aprobado a los 5 días que se manda al conjunto de directores. Otro de los elementos que tiene el préstamo que son realmente sorprendentes. Déjame ver, Amelia, esa... No, el mío. Déjame ver esta cosa aquí, que tengo yo pendiente. No, según las normas prudenciales, no es posible prestar en dólares a compañías que no producen dólares. Por ejemplo, una compañía exportadora puede conseguir un préstamo si prueba que va a devolver el dinero en dólares, si tienen capacidad. O sea, turismo, en zona franca, los préstamos en dólares son préstamos que tienen un procedimiento muy hasta de inscripción y de registro diferente a de cualquier naturaleza. Esta cosa aquí, por ejemplo, las operaciones, él no era cliente del Banco de Reserva. Lo que tú acabas de leer, lo de la liquidez. Se hace la siguiente disposición. Se exime del pago del capital hasta el año 2016.
se exime el pago de capital. No se supone que eran 2 años de gracia. ¿Cómo? No se supone que eran 2 años de gracia. 2 años de gracia. Si lo conceden en el 2016. Los 2 años de gracia se le establece que el pago de los intereses va a ser trimestral. Yo no sé. Pero a partir del año. ¿Cómo? No, de una vez. Ah, de una vez. De una vez. Un banco es un negocio. ¿Y ustedes han averiguado si él ha estado pagando? En eso estamos. Sabemos hasta ahora que se ha pagado una sola cuota después de 2 años. Pero el préstamo decía, se justificaba en operaciones que iba a hacer la compañía. Era una cuota trimestral. Y va una en 2 años. Capital, intereses, eso lo estamos investigando. No lo puedo asegurar como te entrego esto aquí con documentos. Debió haber pagado 4 veces entonces en 2 años y ha pagado una según la información que ustedes tienen. Cada 3 meses debió haber pagado 4 y 4, 8 cuotas. ¿Y cuál es el papel aquí de la superintendencia de banco? Eso es lo que le estamos preguntando. Por eso es que decimos, y quiero acabarte de decirlo de lo provisional, al ser un banco calificación D, los reglamentos y las normas es que el banco tiene que provisionar la cuarta parte, un porcentaje muy alto del 60% de lo que significa el préstamo. El préstamo fue de 15 millones de dólares o de 585 millones de pesos. Ese préstamo obligaba a coger el 60% y provisionarlo. O sea, el banco tenía que paralizarlo. Entonces no había negocio para el Banco de Reserva, porque al tener que retirar la provisión tan grande, si es que la ha hecho, no resultaba compensatorio el procedimiento con que habían hecho. Uno de los elementos que más llama la atención es que lo que estamos leyendo son los documentos de la comisión que evaluó en el banco para decidir qué calificación le daba a esa empresa que solicitaba el préstamo, y evidentemente esa comisión técnica decidió que la compañía no tenía el soporte como para que se le entregara ese tipo de préstamo. Sin embargo, en una semana el consejo del banco lo aprueba. Tiene en esos documentos que ustedes tienen. No la comprueba a plenitud. A ver. Hay una persona que no vota. Ok, entonces hay... Ok, sí. Ada Viscovich. Que dio su voto disidente. Exacto, ahí voy. El consejo, a la hora de votar, ¿ustedes tienen los documentos para determinar si el consejo da un soporte de por qué aprueba el préstamo? No. Independientemente de que el consejo técnico no lo aquí está la resolución. Y el consejo de directores también cita el informe de sus departamentos del mismo banco que dicen que es un préstamo de alto riesgo. No, el documento de Bengoa va con la evaluación detrás. Si no lo vieron son porque son irresponsables. Porque además, déjame decirte, el préstamo está evaluado. Primero, o porque recibieron una orden, Milagro. A eso quiero decirte. Ese préstamo solo era posible por órdenes y por llamadas. Pero yo quiero, doña Milagros, porque además que estamos recibiendo muchas reacciones por Twitter, yo quiero que aclaremos el papel del consejo, cómo se votó en el consejo, si hubo una justificación. 4-1. 4-1. Para aprobarlo, un voto disidente. Un voto disidente de Ada Viscovich. Es una responsabilidad de ese consejo, que en su momento llegaremos a saber por qué razón. O por qué razón no. Porque se pone en peligro, después de la crisis del 2003, el prestigio del Banco de la Nación, del Banco del Estado, en un momento tan delicado. Y además, la implicación política yo te la quiero explicar. Fíjate que este préstamo ni siquiera para la construcción de apartamentos. ¿A dónde? En el hoyo que hay frente al Banco Popular después de San Bill. Y se suponía que al decir que solamente sería posible comenzar a pagar, a hacerse solvente la compañía después del 2016, había que comenzar a construir inmediatamente. Se tienen los 585 millones en la mano y no se hace una sola línea de blog. Yo le pago peso a Moriqueta al que me diga que se está construyendo ahí después de 2 años sin construir. Ese solar está en una de las dos esquinas de mayor tránsito del país. La Kennedy con Gómez. Kennedy con Gómez y San Martín. Y no se ha visto poner un bloque, como tú dices. Sí, pero fíjate bien. Es decir, que cuando se haga todo el mundo lo va a saber. Es inevitable, sí, es inevitable. Pero no se ha hecho. Y ya van 2 años de que le desembolsaron el 2 años.
en que se entregó el dinero. Este préstamo y lo que ustedes revelaron ayer, evidentemente, quizás es la noticia más importante que hemos conocido en los últimos tiempos. En años. Ahora, después de hacer la denuncia, ¿qué pasos van a dar ustedes como organización, como grupo que reveló y tiene en sus manos esos documentos? ¿Habrá un acercamiento hacia el Poder Judicial? ¿Cuál es el paso siguiente después de denunciarlo públicamente? Nosotros vamos a ir despacio, despacio pero con firmeza. Nosotros creemos que el partido de oposición, el PRD, no puede estar dirigido por una persona que no entienda el valor ético, el valor moral, las consecuencias desde el punto de vista social, político, económico, moral, que el jefe del partido de oposición esté tramitando un préstamo que iba a necesitar favores del gobierno que estábamos todos combatiendo y que queríamos sustituir. Que ningún banco comercial lo da ese préstamo. Que ningún banco comercial lo hubiera otorgado, ni en el tiempo que se otorgó, ni la forma con que se llevó. Entonces nosotros entendemos que es muy importante que se sepa que estamos luchando por la democracia y por el PRD. Esta no es una denuncia para salir huyendo, no. Esta es una denuncia para fijar criterios morales y éticos. Yo le dije al pueblo dominicano ayer que yo estaba avergonzada de cómo se estaba conduciendo la política dominicana. Oye, por eso no hay ley de partido político, claro. Por eso no hay ley general. Pero esto no es falta de ley, ¿eh? No. Esto contraviene muchísimas leyes. Nosotros hemos creado una comisión. Y no solamente por parte del que recibió el dinero, sino por parte del que lo dio y por parte del que lo ordenó. Fundamentalmente, ahí está la mano de la Presidencia de la República, que en ese entonces ejercía el doctor Leonel Fernández. Ahí están, yo me imagino las llamadas. Mira, el amigo está apurado, apúrate. Y de Vicente Bengoa, que también no hay que asombrarse, porque el licenciado Bengoa acompañó al doctor Fernández en lo que fue el déficit fiscal. Era un ministro que tenía que ponerle coto a ese endeudamiento por encima de la ejecución presupuestaria. Que las leyes que hemos hecho, como tú dices, que era una cuestión de ley, las leyes que se habían hecho y aprobado, indicaban normas fundamentales para el ministro de Finanzas, para el ministro de Industria, para todos los ministros, en la dirección de presupuesto, en la tesorería, y bueno, el problema está en que eso se resuelve así, de manera política. Ahora, quienes decidieron este préstamo son dueños de la justicia también, son dueños de las cortes. Ahora, aún así, ¿ustedes han contemplado llevar esto a los tribunales? Bueno, nosotros hemos creado una comisión de financistas, banqueros y abogados que estarán rindiendo un informe la semana que viene con todos estos documentos. Porque lo más importante es que el país entienda que la democracia dominicana, la política dominicana, no se puede seguir manejando de esta manera. El banco de reserva creó el factoring, tenían cientos de contratos del gobierno que no podía ejecutar con el dinero que no había, y el Banco Central con el contrato comenzaba a desembolsar dinero. Nosotros no podemos permitir el país que esté dirigido a la oposición, y ya entendemos por qué esa ferocidad en todo el concepto de dominio de los poderes públicos para garantizarse la impunidad. Y nosotros, que venimos de formar y de luchar por la democracia, tenemos la obligación de luchar correctamente porque llevemos al partido de oposición a cumplir su papel. Sí, pero los mismos que concertaron esta operación... ellos son los cómplices. Pero esos mismos controlan las cortes. Pero entonces, mismos... ¿y a ustedes le quitaron su partido? Bueno, ¿ustedes no están conscientes de eso? Nosotros estamos luchando fundamentalmente porque la sociedad dominicana entienda a quién le han dado el partido y por qué le han dado el partido, porque es posible crear una fuerza capaz, no una fuerza política diferente. Nosotros somos periodistas, nosotros estamos buscando todas las alternativas. Ese proceso, cuando dijo a don Miguel Vargas que no se subió en Patana, estaba sometiendo ese préstamo. Cuando dijo que no participaba en lo que es popular en el partido, porque en el partido, yo no soy de las que creen que la caravana cambia una situación política, pero hay una base social, humana en el partido, que cree que ese es el instrumento con el que refuerza sus aspiraciones para llegar al poder. Finalmente,
¿Jugó algún papel la superintendencia de bancos de todo esto? Muchísimo. Ella estaba en la obligación. Peor, te voy a dar una primicia. El Banco de Reserva hace unos meses le transfirió al Citibank su deuda en dólares, lo que era adecuado para tener reserva, para equilibrar sus finanzas. Y esa deuda se iba a colocar en ese paquete de los 500 millones y no se aceptó por encontrarla defectuosa. Y hay una clara situación en el que el Fondo Monetario dice que esa deuda no es asumible en esta situación. Entonces... ¿Usted tiene algún documento del fondo que dice eso? Lo estamos buscando. Casi está... En manos. En nuestras manos. O sea, donde el Fondo Monetario... Pero el Fondo Monetario dice que esa deuda no es asumible. Esa operación entre el Citibank y el Banco de Reserva es una operación que obligatoriamente pasa por la superintendencia, quizá también por el banco, por la Junta Monetaria, y de alguna manera también está en esta situación que estamos económicamente, hay un seguimiento sobre todo al Banco de Reserva. Eso aparece en el último informe, el seguimiento al Banco de Reserva aparece en el último informe que hace el Fondo Monetario. Entonces, las cosas que pasan están ahí, como te estoy explicando. Bueno, esto es parte de los documentos internos del banco, de las entidades que calificaron el préstamo B de alto riesgo, decía, ¿verdad? Estos son una serie de informes de clasificación del préstamo. Son muchas páginas. Muchas páginas. Son muchísimas. O sea, que había muchos argumentos. ¿Cómo ustedes consiguieron eso? La mano de Dios. ¿Tú te recuerdas? La mano de Dios. Dios saca documentos. Déjame decirte por qué te digo eso. Porque una vez le ganó Argentina a Inglaterra un campeonato de fútbol. Que Maradona metió el pie. Mira. Y se vio una mano... la bola le rebotó en la mano. Y se investigó por qué esa dualidad del pie y la mano. Y él contestó, seguramente fue la mano de Dios. Mira, por ejemplo, cálculo definido por el usuario. Capacidad de pago FNO, no sé lo que quiere decir eso, pasivo circulante 0.03. Capacidad de pago servicio deuda no aplica. Capacidad de intereses no aplica. Capacidad de pago deuda corriente no aplica. Endeudamiento 0.02, pasivo circulante. Bueno, en fin. Por último, fue un préstamo de carácter político que necesitó la intervención por 555 millones que acabaron siendo 900 y pico, porque al tener que reservar 9 millones de dólares de provisionarlo, iba a llegar a esa cantidad. Y esa cantidad es mucho más grande que lo que el Banco de Reserva, inclusive las 555 millones. ¿Puede ganar de intereses? No, es el 10% de sus intereses del año pasado, que lo tuvo que frisar ahí. Sí lo hizo. 9 millones de dólares. No, pero otra cosa, que esa es que es importante, es mucho más de lo que el Estado a través del Banco de Reserva le prestó a las pymes, a las pequeñas, medianas empresas durante el año 2011, 2012 y 2013. Entonces, ciertamente hay que acabar aquí con esa confusión de que la política sirve para negociar, la política sirve para aplicar normas, para conducir un país hacia el desarrollo. Es una obligación moral y ética de saber jugar el campo de la oposición y del gobierno. Los jefes de este país que han cometido esas fallas son los mismos que están hoy complicados y trabajando para mantener la impunidad. Y nosotros tenemos la obligación como demócratas de luchar por el PRD desde nuestra óptica, no del silencio para callarnos. Óyeme, Uchi, esta persona, tu amiga Milagro, todavía somos amigos, ¿verdad, Uchi? Claro. Mira, tuvo los riesgos de la dictadura, los riesgos de los 12 años. Y hay riesgos que hay que tomarlos por el país, por la democracia, porque se terminen en este país estas reglas de uso de los recursos del Estado en todos los niveles, poniendo en peligro el banco más importante de la nación que pertenece al Estado,
Y nosotros tenemos la obligación de volver a enderezar los principios y tratar de que el país sepa y las bases PRDistas sepan por qué no pueden confiar en una persona que se confunde la oposición con el favor político, porque de esa manera nunca va a haber beneficio, nunca va a haber cambio, nunca va a haber victoria del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias a la doctora Milagros Ortiz Bosch por habernos acompañado esta mañana, a ustedes también, así que nos reencontramos mañana aquí en El Día.